Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes, mis amigos y hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra programación de Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. A todos ustedes, queridos amigos y hermanos, les damos la cordial bienvenida a esta programación, agradecidos con Dios por todo lo que hace en medio nuestro, por todas sus bendiciones, todas sus maravillas, todas esas cosas grandes y preciosas que tiene Dios para todos nosotros. Hoy agradecidos con Dios por un nuevo día de bendición, de gozo, de alegría que Dios nos regala. Así que a todos ustedes les damos la cordial bienvenida. Acompáñenos, es una hora de programación cristiana en la cual vamos a traer consejos a su vida, enseñanza, palabras de fe, promesas. Todo eso tiene Dios para cada uno de ustedes, solo que no se despegue. Acompáñenos aquí en la programación de Palabras de Vida. Quiero presentar a mi compañero de trabajo en esta tarde, Pastor Pedro Coronado, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio La Cumbre y presbítero de la Zona 57. Bienvenido a la programación de Puertas Grandes. Dios le bendiga, Pastor William, y también saludo a todos nuestros televidentes a esta hora de la tarde, donde Dios nos permite llevar hasta ustedes esta programación de Palabras de Vida. Recuerde que Palabras de Vida es una presentación de las iglesias de la Zona 57, donde estamos día tras día orando para que Dios le lleve hasta ustedes una palabra que les pueda orientar, una palabra de mucha bendición para su vida. Saludo también allí a los jóvenes que nos ayudan en la parte de edición y la parte de cámaras, a Jair Coronado y a Ale Senao. Así que esperamos que usted esté muy atento porque hoy Dios tiene algo nuevo para su vida. Bueno, está todo listo, preparado ya para dar inicio a esta programación, pero vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios hoy, porque sé que esta programación de Palabras de Vida llegará a su corazón y será de gran bendición. Acompáñenos en oración. Padre, en este momento te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos regalas de llegar ante ti. Dios, presentamos esta programación de Palabras de Vida, esta programación que está llegando a tantas vidas y siendo de bendición para muchas personas. Hoy ruego que tu gracia esté sobre ellos, que esta palabra corra y sea glorificada en cada oyente, que cada persona que escuche este programa sea impactada por tu poder, sea tocada por tu Espíritu Santo, sean sanados, sean ministrados, sean bendecidos hoy a través de esta programación. Sé que cosas preciosas vas a hacer, sé que cada persona que nos está viendo recibirá esa bendición que ha estado buscando. Dios, nos ponemos en tus manos, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, queremos decirles que la Zona 57 del Movimiento Misionero Mundial corresponde al municipio de Floridablanca y municipio de Girón. Tenemos varias iglesias a las cuales usted puede asistir. Hoy queremos hablarle acerca de dos iglesias, del barrio La Cumbre y allí de Floridablanca. Así que, Pastor Pedro, ¿por qué no nos cuenta las actividades que tienen allí en la iglesia, los horarios y bueno, especialmente hoy, día de oración, que sé que también tienen un culto precioso? Así es, Pastor William, a las 6:30 de la tarde nuestro gran culto de oración aquí en la iglesia de La Cumbre. Estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, donde lo esperamos con mucho entusiasmo, con mucho gozo para orar juntos por su necesidad, por su petición, creyendo que Dios va a dar respuesta a cada una de nuestras oraciones. También quiero a los amigos que viven en el sector de El Caldas invitarles allí también. Hoy a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración para que usted se acerque allí, que vive cerca de estos lugares, al barrio El Caldas, donde tenemos nuestra iglesia, y le invitamos a que vaya al culto de oración. Recuerde que las puertas de nuestras iglesias, la mayoría de todo el área metropolitana, se abren hoy a las 6:30 para nuestro gran culto de oración, donde estaremos clamando a Dios y esperando una respuesta de parte de Él. Gracias, Pastor Pedro. Y también vamos allí al sector de Floridablanca, donde queremos invitarle también. 3 cuadras arriba del parque principal de Floridablanca y una cuadra a mano derecha se encuentra la iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda. Allí le estamos esperando a todos ustedes. Hoy
tenemos un gran culto de oración. Vamos a orar por su necesidad. Usted que tiene problemas en su hogar, venga, acompáñenos. Problemas con sus hijos, cualquier situación que esté usted viviendo, le invitamos porque queremos hacer una oración especial por usted. También mañana miércoles le estamos invitando porque todos los miércoles tenemos un culto matutino, 5 de la mañana. Estamos allí de 5 a 6:30 de la mañana, este precioso culto matutino donde hay una gran cantidad de personas que están yendo, y usted también puede acompañarnos. Y quizás usted no se puede congregar entre semana en las horas de la noche por motivos de transporte o de su trabajo, de su estudio. Tenemos este culto y sé que va a ser de gran bendición para usted. Recuerde, todos los miércoles de 5 a 6:30 de la mañana, los jueves nuestro gran culto de avivamiento y milagros, y en la mañana tenemos nuestro ayuno. El día sábado, reunión de adolescentes, 3 de la tarde, jóvenes 5 de la tarde, y grupo Calet, que son mayores de 25 años, allí a las 7 de la noche. 3 reuniones preciosas que sé que serán de bendición. Y el fin de semana, para que usted esté con toda su familia en la casa de Dios, recuerde nuestra horario, 9 de la mañana y 4 de la tarde, este próximo domingo, allí a la casa de Dios. Vaya con toda su familia, que sé que Dios tiene algo grande para su vida. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda, carrera 12, número 661, esperándole, invitándole a todos ustedes. Queremos también comentarles que el día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de este tema que hemos traído todos los martes, como lo es los dones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado acerca de los dones de revelación, hemos hablado también de los dones de poder, y hoy vamos a estar hablando de los dones de inspiración. 3 dones que son de gran bendición, como lo es el don de profecía, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Así que esperamos que usted pues pueda acompañarnos, ser bendecido, ser edificado a través de la palabra del Señor. Y vamos, Pastor Pedro, a lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, específicamente en el versículo 10, donde nos habla acerca de estos últimos 3 dones que hablaremos en esta oportunidad, como son los dones de inspiración. Dice así la Escritura: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Este último, interpretación de lenguas, profecía y lenguas, son los 3 dones a los cuales nos vamos a referir en este grupo como dones de inspiración. Pastor William, y es importante que cada cristiano sepa clasificar, por lo menos entienda cómo la Biblia habla de estos 9 dones del Espíritu Santo, y se han agrupado teológicamente en 3 grupos de a 3 dones: dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Así que esperamos entonces que usted pueda participar con nosotros, pueda acompañarnos en esta tarde y ser edificado a través de la palabra de Dios. Vamos a nuestra primera pausa, pero no se mueva porque ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.
Bueno, y continuamos aquí en Palabras de Vida. Recuerde, hoy con este gran tema que hemos traído para todos ustedes, los dones del Espíritu Santo, la tercera parte que vamos a estar tratando el día de hoy, acerca de los dones de inspiración. Hoy vamos a hablar de ellos, estos dones, esta cuarta parte, esta entrega que tenemos para todos ustedes. Empecemos hablando del don de profecía. Al estudiar este don de profecía, debemos distinguir claramente y bien diferenciado entre el don propiamente dicho y el ministerio del profeta, que son muy diferentes. Y también en la Biblia, Pastor Pedro, aparecen muy bien diferenciados. Así es, Pastor William, no debemos confundir el don de profecía con el ministerio. Incluso mirando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vemos que al comienzo los ministerios que más sobresalían para aquella época fue el ministerio del profeta. O sea, aquella persona que está entre Dios y el hombre, y que el profeta allí está muy cerca de Dios para recibir la revelación de Dios, la palabra de Dios, y comunicársela al pueblo, para que el pueblo por ella sea guiado, por ella sea orientado. Hay un pasaje en Proverbios que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. El objetivo, ya sea del ministerio o ya sea del don, en cuanto a la profecía, Pastor William y amados televidentes, no es exaltar de pronto en algún momento a una persona en particular, sino más bien para exhortar al pueblo cuando el pueblo se desviaba del propósito de Dios, o para consolarlo si estaba en un momento de crisis, ya fuera la nación entera o ya fuera una persona en particular. La profecía tiene como objetivo estas tres cosas. Primero, exhortar al pueblo si anda desviado de Dios, si se ha apartado de la palabra. Segundo, si está pasando por una situación difícil, consolarlo. Y tercero, edificarlo. Porque el don ni el ministerio es como para exaltar al individuo, no. Si es el don, en el momento en que ocurre, y que entre la diferencia entre el don y el ministerio es que el ministerio es permanente, el don es esporádico. Solo se manifiesta en el momento en que sea necesario. Pero hoy hay mucha gente que en algún momento, pues Dios los ha utilizado con el don, y entonces ya quieren manipularlo como si fuera el ministerio y hacerlo a su manera, y eso ha traído en muchos aspectos confusión, pastor, porque es importante tener bien clara realmente para qué es la profecía, ya sea como don o como ministerio, porque estamos mirando que el ministerio como tal, bíblicamente podemos afirmar que solo esa parte estuvo presente y latente en el pueblo de Israel hasta el último profeta Malaquías, que narra la Biblia, y luego quien ejerció realmente un ministerio profético para salir de esa transición que los teólogos y eruditos bíblicos llaman el periodo del túnel de 400 años, cuando hubo silencio profético en Israel. Concluye la ley y concluye el ministerio profético con Juan el Bautista, el último profeta según la Biblia, que venía con una misión importante, y era preparar el camino para la venida del Mesías prometido a Israel. Y hasta allí la Biblia habla de un ministerio profético. De ahí en adelante comienza a actuar en el tiempo de la gracia, ya no el ministerio profético, sino el don de profecía, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento en cada una de estas manifestaciones, Pastor William. Pastor Pedro, entonces no debe confundirse el don de profecía con los profetas del Antiguo Testamento. Como lo explicaba el Pastor Pedro, son muy diferentes. Ahora, este don de profecía es nuevo y particular en el Nuevo Testamento. Es dado a la iglesia para la edificación de la misma iglesia. Y es importante entenderlo que ahora está en funcionamiento este don. Además,
Otras personas lo confunden con la predicación. Aunque la predicación es una profecía, debemos entender que el don de profecía es algo sobrenatural. Cualquier persona puede poseer el don de profecía, puede ser usado por el Señor, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio de profeta. Ya el ministerio es diferente al don de profecía. Además, es importante ver para qué nos sirve el don de profecía. Hay personas que a veces tratan de actuar este don, Pastor Pedro, tratan de manipular quizás a las personas haciendo creer que tienen un don, pero la verdad es que el que tiene el don tiene el respaldo del Espíritu Santo, porque es dado por el Espíritu y no son cosas humanas ni de la carne, porque el don de profecía trae algo sobrenatural, no es natural, tiene esa particularidad de ser sobrenatural, Pastor Pedro. Sí, es importante, como Pastor William hacía énfasis entre la diferencia de la predicación, que es aquella inspiración que el predicador tiene en el momento de exponer la palabra. Dicho de otra manera, la predicación es inspiración, la profecía es sobrenatural. El ministerio era algo que era continuo, mientras que dije que la profecía, como don en el Nuevo Testamento, es en el momento oportuno que se necesite para las tres cosas que hemos dicho: o exhortar, o consolar, o edificar. Hoy este ministerio profético lo han vuelto a revivir con el fin de algunos predicadores como hacerse más importante entre los demás, cosa que la palabra de Dios no aprueba, porque bíblicamente podemos hablar del ministerio profético hasta Juan el Bautista. Luego, en el tiempo de la gracia, ya entra en acción plenamente dentro de la iglesia, es el don de profecía. Pero también, como dijo el pastor, muchos lo han manipulado. Recuerdo una experiencia que tuve cuando servía allí en norte de Santander con una mujer que, bueno, gloria a Dios por las personas que han estado, como dice la Biblia, en tinieblas y la luz les resplandece. Una mujer que antes practicaba la brujería, y llegó a una de nuestras congregaciones allí, y el pastor de aquella congregación era un pastor de pronto poco diríamos con poca experiencia en cuanto al ministerio, porque era una iglesia nueva que se estaba levantando en una vereda, y esta mujer llegó a la iglesia, hizo profesión de fe y de repente comenzó a profetizar y comenzó a manipular esa mujer con la profecía a todo mundo, incluso al mismo pastor, y se presentó esta situación un poco desagradable y confusa. Y entonces, para aquella época, yo servía como ayudante de presbiterio allí en la zona número 6, y tuve que ir a atender esa situación con el presbítero, y nos tocó reunir a la iglesia, reunir al pastor, sentar a esta señora y hablarle por la palabra acerca de lo que dice la Biblia con respecto a los dones, que los dones no son un patrimonio de la persona en particular para usarlos como él quiere, a su antojo, sino que vienen en el momento en que se necesita para realmente traer bendición a la iglesia y no confusión. Y comenzamos, a la luz de la palabra, a exponerle, y nos tocó que prohibir eso, porque ya era una cuestión muy personal de la carne, de cosas imaginarias. Hay cuantos profetas hoy que se imaginan cosas y las dicen como si fuera Dios el que estuviera diciendo, cuando en el libro de Jeremías dice Dios que está en contra de aquellos profetas que hurtan sus palabras diciendo, así dijo Jehová, cuando él no ha dicho nada. De manera que esto hay que tener mucho cuidado. No es cualquiera que por aparecer ante la gente como una persona importante, entonces él mismo se autoproclama profeta. ¿Cuántos pastores hoy vemos por televisión autoproclamándose profetas, autoproclamándose apóstoles, por tener un título que de pronto los represente como una persona importante dentro de la comunidad cristiana, pero realmente no lo son? Y eso es peligroso y es dañino para la iglesia y para el cuerpo de Cristo, Pastor William. Pastor Pedro, es una realidad lo que usted nos cuenta, y como mucha gente ha tratado e incluso hasta dado falsas profecías, y personas hasta han quedado mal debido
a estas supuestas profecías que nada tienen que ver con Dios y que mucha gente termina hasta apartándose de la iglesia, hasta echándole la culpa a Dios, cuando son personas que lamentablemente han manipulado la profecía y han puesto mal a los demás. Hay unos beneficios que tiene el don de profecía, y estos beneficios son: primero, para hablar a los hombres sobrenaturalmente. Recuerde que es una palabra que es Dios quien la da. No es como en una ocasión, pastor, un joven que vivía en una parte alta del barrio y de ahí observaba la casa de ciertos hermanos, y en la iglesia llegaba a decir: el Señor me dice y el Señor me mostró, y así dice el Señor, que ustedes se la pasan haciendo esto y ustedes hacen esto otro, y el día tal hicieron esto, y los hermanos asustados: uy, tremendo este muchacho, Dios todo lo que le está mostrando. Pero después se dieron cuenta que era que se la pasaba en un balcón mirando allá para la casa, que era lo que hacían, y luego manipulando y diciendo: así dice el Señor. Queremos decirle que esa no es la profecía realmente sobrenatural. Además, la profecía es para edificar la iglesia, la edifica, la levanta, la restaura. También es para exhortar. ¿Qué es exhortar? Es animar, es alentar, es confortar, es impulsar a seguir el camino. Eso es para mantener avivada la iglesia. Para eso es la profecía. También para consolar a la iglesia cuando está necesitada de Dios. El profeta, a través de Dios que da esa palabra, consuela a la iglesia. También para que todos sean enseñados. Es otra de las cosas para las cuales beneficia el don de profecía. También para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su corazón. Allí la profecía empieza también a tratar con esas personas. Estos son los beneficios que tiene el don de profecía. Entonces no podemos dejarnos hoy día llevar, manipular por personas, porque hay que ver también, Dios siempre, Pastor Pedro, utiliza los mejores vasos. Hay gente que lleva una vida de pecado, una vida de adulterio, de fornicación, de desorden, y después allá en la iglesia dando profecía. No, Dios siempre escoge los mejores vasos. Cuando usted dice algo así, pastor, recuerdo a una mujer que me reservo por ética, su identidad, su nombre, porque eso no es agradable en ningún momento, pero sí traigo a colación lo que ella un día, hablando personalmente conmigo, me dijo: yo soy usada en mi iglesia con profecía. Y le digo yo: bueno, y es que en tu iglesia no tienen, digamos, ciertas restricciones para una persona que vive, por ejemplo, mal delante de Dios. Dijo: ¿mal en qué sentido? Le dije: por ejemplo, una mujer que vive sin casarse, que vive con un hombre allí sin casarse, que es lo que la palabra de Dios aprueba, porque yo sabía que la tal vivía así, y no porque andaba chismoseando, sino porque por la misma boca de esta señora me había dicho, y ahora era la profeta de la iglesia. Mire qué ironía que una persona que vive en pecado, porque la fornicación, la unión libre es pecado ante los ojos de Dios. La palabra aprueba el matrimonio, dice la Biblia que honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios lo juzgará Dios. ¿Y cuántos adúlteros hoy se las dan de profetas? ¿Cuántos fornicarios hoy se las dan de profetas? Para tratar de ocultar su pecado detrás de una supuesta espiritualidad que nunca poseen. Porque hay que entender primero que, como dijo el Señor, por los frutos los conoceréis. No se puede recoger higos de los abrojos ni uvas de los espinos. De manera que el Señor es muy enfático en su palabra, y nosotros no podemos tolerar ni admitir que tal cosa se dé, porque de eso es, primero que todo, deshonrar la palabra. Segundo, profanar ese don del Espíritu Santo, es hacer al Espíritu Santo mentiroso, porque Él no está diciendo cosas a través de una persona que no vive para Dios. Los profetas eran hombres de Dios, eran gente que estaba allí en el secreto de Dios, como se lo dice Dios por boca de Jeremías a los falsos profetas. Si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les habría hecho oír mis palabras y ellas se los habrían dado al pueblo para que no peque. Pero entonces, como una persona que vive pecado, que vive haciendo cosas que la palabra prohíbe, que la palabra condena, ahora estén dándoselas allí en una iglesia de profetas, de gente espiritual, o como dijo el pastor, de esos que están por ahí chismoseando,
a ver qué hacen los demás para luego venir a la iglesia a decirlo en profecía, cosa que es abominable ante los ojos de Dios. Y Dios está en contra de tal persona que profane su nombre, que hurte sus palabras y que hable en el nombre de Él cuando Él no ha dicho nada. Pastor Pedro, definimos entonces profetizar es básicamente o significa hablar por otro, dar un mensaje, en este caso el mensaje que tiene Dios para la iglesia. Eso es profetizar. Por eso no estamos de acuerdo en aquellas manipulaciones que se hacen al don de profecía para quizás intereses personales. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Seguimos aquí en Palabras de Vida. Estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy hablando esta última parte, esta cuarta entrega acerca de los dones de inspiración. Ya hablamos acerca de este don de profecía, pero también vamos a hablar el día de hoy acerca de otro de los dones, como lo es los diversos géneros de lenguas, que también nos habla la palabra de Dios. Según indica la Biblia, el bautismo en el Espíritu Santo implica una señal y es hablar en otras lenguas según da el Espíritu Santo. Recuerde, las lenguas las da el Espíritu Santo. No es usted quien aprende a hablar en lenguas. Como pastor hemos visto en muchos lugares donde hay especialistas y maestros en que llegan a las congregaciones y ponen a repetir trabalenguas y les dicen: de esa manera usted va a aprender a hablar en lenguas. No, eso es hasta una blasfemia. Eso no es correcto, porque las lenguas son idiomas directamente dados por el Espíritu Santo a quien Él quiere, Pastor Pedro. Hay un caso que en este momento viene a mi mente, Pastor William, y es cuando usted dice de las escuelas donde se les enseña a los miembros a hablar en lenguas, supuestas lenguas, y dicen: ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, y hay una cantidad de manipulaciones en cuanto a esta parte que uno se sorprende cómo un individuo tan inescrupulosamente se atreve de esa manera a blasfemar contra el Espíritu Santo y a tomar el lugar del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra de Dios dice muy claramente que todo pecado que el hombre cometa le será perdonado, menos el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Dice que ese pecado no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero, es decir, en la eternidad.
Imagínese usted esa persona que se pone a decirle a otro, repita tal cosa, y hacen una cantidad de ademanes para demostrar que esa persona está llena del Espíritu Santo, que está siendo bautizada por el Espíritu Santo, cuando eso no es cierto. Uno debe tener mucho cuidado que las lenguas tienen un propósito, es una señal. A los discípulos primitivos, justo por eso se dieron cuenta de que algo sobrenatural había ocurrido, porque ellos, empezando que hablaban el hebreo, no son todos estos judíos o no son galileos, y cómo les oímos hablar en otras lenguas. Y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, justamente cuando habla la Biblia de la venida del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí en el aposento alto, ¿cómo descubren ellos? Porque les escuchaban hablando los que eran de Ponto en su lengua, de Capadocia, de otros países diferentes, dialectos diferentes, y ellos estaban hablando justo en el dialecto que ellos tenían. Es decir, que a veces es una señal para Dios hablarle, como el pastor William decía, a un inconverso. El don del Espíritu Santo para hablarle a un inconverso que no tiene ni idea, pero que entonces en ese momento Dios le da un mensaje a través de esa manifestación de este don, que es el don de lenguas. Recuerdo que el hermano Ortiz en cierta ocasión nos testificaba que él estaba predicando en un país, creo que en Holanda, y tenía el intérprete allí. No decimos traductor, porque traductor es la aplicación que uno tiene en el celular como traductor, sino el intérprete más bien. Y de repente la sorpresa es que el intérprete se sienta y lo deja al solo predicando, y él estaba predicando bajo la unción del Espíritu Santo, pero ni siquiera se daba cuenta que él estaba hablando en portugués. Entonces después le pregunta, ¿y usted por qué se sentó y me dejó solo? Y le dice, no, pastor, es que usted estaba hablando el mejor portugués que yo haya oído. Claro, es que el Señor habla el mejor idioma del país que sea, y él lo entiende mejor que cualquier otro traductor, cualquier otro intérprete, perdón, porque Dios es el que dio las lenguas. ¿Cómo no las va a entender en el idioma que se le hable? Ya sea francés, ya sea inglés, ya sea portugués, italiano, cualquiera que sea, o chino, o mandarín pues, o japonés, o cualquier idioma que sea, Él los entiende todos. Entonces, con esto estamos mirando a la luz de la Biblia, como el pastor lo decía, que es una señal que el Espíritu Santo viene sobre la persona, y puede ser para darle un mensaje a una persona que no sabe nada del mensaje de Dios, y que lo pueda oír en su propia lengua, porque ese es el propósito de Dios, con el fin de que el mensaje de Él sea comunicado, como dice la palabra, a toda criatura. Para eso Dios permite este don, para ese fin, que no haya nadie que no escuche la palabra de nuestro Dios en su propio idioma. Pastor Pedro, entonces definimos que este don, como dice la Biblia, hay diversos géneros de lenguas, y hay lenguas humanas y lenguas angelicales. Las lenguas humanas son los idiomas que existen, como decía el pastor Pedro, francés, italiano, alemán, mandarín, todos los idiomas, esos son lenguas. Mientras que también hay lenguas angelicales, idiomas que utilizan los ángeles, lo dice la Biblia. Cuando una persona habla lenguas, habla en un idioma de esto, sea humano o angelical, ese idioma nunca lo ha aprendido. No es alguien que de pronto esté estudiando inglés, entonces se pone a repetir unas frases en inglés para que todos digan, wow, mire, está hablando en lenguas. No, porque ya lo ha aprendido, y ahí ya no está jugando un papel importante el Espíritu Santo. Cuando las lenguas son del Espíritu, son un mensaje que se envía, y este mensaje va, pero sin manipulación de la persona. La persona habla ese idioma sin conocerlo y sin saberlo. Recuerdo ahora en una ocasión, estábamos en una actividad y uno de los líderes que estaba allí ministrando y ayudándonos a ministrar, empezó a hablar en lenguas, y de pronto pasó de hablar español, pasó a hablar portugués, luego habló italiano, luego habló francés, luego habló bueno, fueron como unos 6, 7 idiomas que alcanzamos a identificar, porque por sus acentos más o menos se entiende qué idiomas son, y luego habló un idioma que jamás lo habíamos escuchado.
pero vemos cómo el Espíritu Santo tomó el control de esa persona, y es una persona que no ha tenido un estudio, que sencillamente tenía sus estudios básicos, nunca estudió ningún idioma de estos, pero el Espíritu Santo lo puso allí a hablar en estos idiomas, y fue una bendición, y se sentía la presencia de Dios porque había un respaldo de Dios allí a estas lenguas que este hombre estaba hablando. Las lenguas son idiomas de Dios, pero les repito, no son aprendidas. No es algo que usted debe repetir un trabalenguas y lo repite hasta que se lo aprende, y de esa manera usted lo dice. No, eso no es de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, porque el don es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos por el que habla, ni entendidas generalmente por la mente del que habla. Son unos idiomas en los cuales no está la persona allí inmiscuida, la persona que lo habla. También recuerde que la manifestación de este don es sobrenatural y su propósito es divino. Pero vamos a hablar de otro don también, y es de este don de la interpretación de esas lenguas. Cómo viene este don también a jugar un papel fundamental en la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas va a cobijar este don, Pastor Pedro. Hay algo importante en este momento cuando se habla acerca de la lengua, la diferencia entre lo que es el idioma que se puede aprender en la academia. Por ejemplo, si yo quiero aprender francés, me voy a una academia donde enseñen francés y aprendo, o inglés o cualquier otro idioma, incluso mandarín, árabe o cualquier otro idioma, o el mismo hebreo. Pero, óigame bien, cuando es por el Espíritu Santo, esa persona tiene ni siquiera la mínima idea de lo que está diciendo. Y como dice la misma palabra, o podemos estar hablando lenguas angelicales, que quién ha ido al cielo o qué ángel ha venido a darnos cátedra sobre las lenguas que ellos hablan. En absoluto ninguno, pero que en ese momento el don hace esta operación en la persona. Recuerdo una ocasión que un hermano comenzó a hablar en lenguas, y nadie sabía que allí dentro de la congregación había un judío. Un judío estaba allí escuchando, y ese judío, el hermano estaba hablando en lenguas y estaba hablando en hebreo, y ese judío que conocía el idioma estaba perplejo de ver que Dios le estaba hablando a él directamente, a él. Y él testificaba, decía que mientras ese hermano hablaba en hebreo y le hablaba a él directamente, pues él fue a donde él estaba y empezó a orar allí y a hablar en lenguas, pero no sabía qué estaba pasando. Y ese judío dice que él sentía que los vellos, él decía, uy, se me paraban los pelos del miedo que sentía a lo que ese hombre hablaba en nuestro propio idioma. Claro, Dios lo hizo con el fin de darle el mensaje a esa persona necesitada de Cristo, porque son casos muy puntuales, muy específicos para hablar de esto. Inclusive, a mí me preguntaron en una ocasión, ¿y qué lenguaje estaba hablando usted? ¿Qué idioma es ese? Yo le dije, yo no sé. Lo único que puede ser un idioma angelical o no sé. Dice, pero era tan terrible eso que nosotros sentíamos como un escalofrío dentro de nosotros. La gente que estaba allí conmigo en una ocasión en Bogotá, yo le decía, yo no sé, porque la verdad uno mismo no sabe. O a veces, como dice el pastor también, Dios le permite interpretar las lenguas. También vi un caso donde un hermano estaba hablando en lenguas, pero él estaba tranquilo allí en su lugar hablando en lenguas en una manifestación del Espíritu Santo, y otro hermano que también estaba allí bajo la misma presencia del Espíritu Santo comenzó a interpretar las lenguas del hermano que estaba hablando en lenguas y decía, lo que el Señor dice es esto y esto y esto y esto, así, así, así. Puntualmente el uno hablaba lenguas y el otro iba interpretando lo que él estaba diciendo y lo iba diciendo en español para que todos los hermanos que estaban allí entendieran lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Y eso fue como, o sea que la interpretación, las lenguas más la interpretación de lenguas equivale prácticamente a una profecía, Pastor William. Cuando hay ese don operando en conjunto dentro de la iglesia, y eso es lo que San Pablo justo le escribe a los Corintios, que si alguno habla en lengua extraña, pida a Dios el poderla interpretar para que la iglesia sea edificada. Pastor Pedro, mire que 7 de los 9 dones que hemos visto tienen también participación en el Antiguo Testamento, pero 2, las lenguas y la interpretación de lenguas, son exclusivos del Nuevo Testamento. Y esto nos lleva a que estos dones están directamente conectados con la iglesia,
con lo que el Señor quiere hoy para su pueblo. Son los más relacionados, que tienen relación directa. El don de lenguas necesita de la interpretación y la interpretación del don están directamente relacionados. Así que un creyente usado por Dios con este don de interpretación de lenguas, quizás no presta atención alguna a los términos hablados en el lenguaje desconocido que interpreta. Él simplemente mira a Dios como dependiente directo de él para que le muestre el significado. Es Dios quien va a dar esa interpretación. No tiene que saber varios idiomas para conocer y entender acerca de qué es lo que quiere el Señor decir. No, Dios mismo va a dar esa revelación, va a dar la interpretación de lo que la persona que habló en lenguas pueda también dar a conocer ese mensaje que envía Dios a las personas. Ahora, debemos guardar, Pastor Pedro, los dones y cuidarlos, valorarlos y no dejarlos contaminar ni manipular aún por nosotros mismos, porque el asunto con los dones es cuando nosotros quizás también a veces queremos de cierta manera manipularlos, de cierta manera inclinarlos a cosas en las cuales quizás Dios no ha hablado. Y recuerde que el don, Pastor Pedro, es algo en lo cual Dios habla, pero hay ocasiones que si esa persona no tiene claro el don, puede estar hablando también en la carne, aunque Dios lo haya usado en cierto momento para hablar cosas del Espíritu, Pastor. Una ocasión tuve una experiencia comenzando en el ministerio. Cuando comenzamos a buscar de Dios en oración, había como una sed, yo diría, de buscar de Dios, y nos dimos a la oración, a la oración, a la oración, y había actividades constantes, ayuno, búsqueda de Dios, vigilias, y el Espíritu de Dios venía sobre nosotros, nos bautizó, y nosotros que sabíamos de lo que era lenguas por allá en esos lugares, ni mucho menos nada de esto. Y Dios comenzó a utilizar a un muchacho, me acuerdo tanto, pero lo usó el Señor en palabra, yo diría, como de discernimiento, o más bien palabra de ciencia, el conocimiento de lo que estaba pasando en una persona que estaba en pecado, y eso era real. Pero ¿qué pasó con esto? Algunos pastores sin conocimiento comenzaron a ensalzarlo y a decirle, no, el ungido de Jehová, y el ungido de Jehová, y para allá y para acá era el ungido de Jehová. Cuando la Biblia habla de ungido de Jehová, se refería o al profeta o al sacerdote, y ahí en ese caso los ungidos son los pastores, pero no era un miembro el ungido de Jehová, y el hombre comenzó a creerse que todo lo que se le ocurría decir venía de Dios, y comenzó a hablar un poco de sandeces allí. Recuerdo que trajo fue confusión, y en aquella oportunidad, porque cada uno de nosotros, como dice la palabra en Corintios, sabe cómo está. Si somos honestos delante de Dios y somos sinceros y temerosos de Dios, sabemos a ciencia cierta cómo está nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y comienza a decir un poco de cosas. Aquí hay uno que está así, así, aquí así, y ese uno era este servidor. Y yo sabía para aquella época que las cosas no eran así como él estaba diciendo, para presentarse como, porque ya comenzó fue a hablar de su propia cuenta y a imaginarse cosas y a decirlas como si fuera Dios. Y yo voy y lo llamo y le digo, ¿qué está hablando usted? Y se quedó así como petrificado, y le dije, usted está hablando cosas de su propia imaginación, y esto Dios se lo va a cobrar. Y ahí, hasta ahí llegó, y el hombre se apagó de una manera terrible, porque no podemos nosotros tomar un don que en determinado momento Dios haya manifestado a través de nosotros para usarlo a nuestro antojo y para confundir a los demás o para hundir a otra persona, de pronto por ganarse algún puesto. No se puede hacer esto. Eso es supremamente delicado. Hay que tener muchísimo cuidado con los dones del Espíritu Santo y sus manifestaciones, porque nos podemos estar metiendo en un terreno supremamente peligroso. Y recuerde, dice la Biblia, que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, ya sea de la forma que sea, Dios se lo va a demandar. Nos estaremos convirtiendo en una persona de piedra de tropiezo para otro y no de bendición. Y Dios lo que quiere es que a través de los dones seamos de bendición para la iglesia del Señor. Pastor William. Pastor Pedro, vamos a nuestra pausa y ya regresamos aquí en Palabras de Vida.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida. Estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo y vemos la necesidad, la importancia de que la iglesia tenga los dones del Espíritu Santo. Es necesario, son para la edificación de la iglesia. No podemos dejarnos llevar por cosas vanas, cosas que no agradan a Dios y manipular los dones del Espíritu Santo. Si usted tiene un don, debe ponerlo al servicio de Dios, no para su propio beneficio, no para la manipulación de las personas, no para hacer cosas indebidas, sino al contrario, para la edificación de la iglesia. Es necesario entender nosotros cómo estos dones llevan a que el creyente sea edificado, a que la iglesia sea edificada. Estos dones de inspiración, tanto la profecía, las lenguas como la interpretación de lenguas, es una revelación de Dios directamente para traer un mensaje de bendición a la iglesia y no deben ser manipulados. Hoy hay, Pastor Pedro, tanto profetas o gente que se la da que tiene el don o que habla lenguas, porque hoy lamentablemente la gente manipula así, hablan 3, 4 lenguas y luego y así dice el Señor, y pues la persona que no tiene conocimiento se deja manipular de esto, se asusta y dice Dios quien está hablando, y viene confusión, vienen cosas hasta problemas graves que no están ni siquiera conforme a la palabra de Dios y se dejan llevar por eso. Recuerdo en una ocasión una persona de estas que habla lenguas y profetiza y diciéndole a otra hermana, no, que deje su esposo, déjelo porque Dios no está de acuerdo, y decía, yo no estoy de acuerdo, supuestamente hablando Dios, que sigas con tu esposo, tienes que dejarlo, o sea, no puede haber una profecía en contra de la misma palabra de Dios cuando Dios mismo aprueba el matrimonio y la restauración, y no hablando cosas que estaban trayendo confusión y problema para esa persona que después me llamó, pastor, ¿qué hago? Esta persona está diciéndome esto, aquello. Le dije, no se deje creer de eso. Si no está en la palabra de Dios, Dios no habló, porque Dios no contradice lo que ha dicho Pastor Pedro. Hay algo que la misma palabra nos enseña. El apóstol Pablo, aquel gran maestro que Dios levantó en el primer siglo para guiar a la iglesia, incluso quien nos dejó un legado doctrinal muy valioso, las 13 epístolas que él escribe en cuanto a la parte pastoral, en cuanto a la parte doctrinal, las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Él mismo es quien habla aquí en Primera de Corintios hablando sobre los dones, y él dice, hágase todo decentemente y con orden. Dijimos que los dones del Espíritu Santo no son para confundir a nadie,
tampoco para separar, dañar matrimonios, porque eso es ir en contra de la palabra. Dios no se contradice, el Espíritu Santo nunca contravierte lo que la palabra dice, al contrario, alguna profecía que alguien dé en cierto lugar, dice la palabra que esa profecía debe ser juzgada a la luz de la palabra. Tiene que ser coherente con lo que la misma Biblia dice, y si es incoherente con lo que la Biblia dice, esa profecía es inventada, es manipulada, es un supuesto. Y además de eso, hay que esperar un tiempo prudente para que se cumpla. No es que alguien venga y le diga a usted inmediatamente salga corriendo, váyase para tal parte, y usted de una vez inmediatamente arregle maletas y se vaya así por así. No, hay que esperar, hay que tener seguridad. A mí viene alguien y me da un mensaje que yo lo escucho con mucha atención, le presto mucha atención y analizo si es coherente con la palabra, con la vida, y yo digo, no, esto no es, porque uno no puede ir a salir corriendo por lo primero que le digan, hermano, sin juzgar, como dice la palabra. Claro, cuando digo juzgar hay que tener mucho cuidado con el temor de Dios, analizar y pedirle a Dios que nos permita identificar si es Dios que nos está hablando, si es el hombre quien está hablando, o es hasta el mismo diablo que se disfraza allí, como dice la Biblia, de ángel de luz, para dar mensajes para confundir. Mire, pastor, hay casos muy puntuales donde gente que dice, no, que ciertas manifestaciones raras del Espíritu Santo, y termina gente confundida, termina gente hasta poseída por demonios, y se convierte en un problema para la iglesia, porque comienzan a hacer gesticulaciones y ademanes que no son propios de lo que hace Dios. O sea, Dios es orden, Dios es orden, y si hay algo que se manifieste en la iglesia debe ser, como dice Pablo, decentemente y con orden, y siempre, como usted lo acaba de decir, para edificar a la iglesia, no para confundirla, tampoco para exaltar a un individuo en particular. Eso debe quedar bien claro a nuestros televidentes, a nuestros hermanos aquí en el área metropolitana, de lo que realmente son los beneficios de los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, y no para confusión, ni para desórdenes, ni para destruir matrimonios, ni para hacer cosas que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Mi querido amigo, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones específicas, diversas y sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo y desarrollar un evangelio eficaz. Eso, y para eso son los dones del Espíritu Santo. Pero no queremos irnos sin antes hacer una oración por usted, sin antes rogar a Dios para que le ayude. Usted puede tener los dones del Espíritu Santo, claro que sí. Pídalos y el Espíritu Santo puede dárselos a usted también. Usted, mi querido amigo que me está escuchando, que me está viendo hoy, es necesario que usted haya entendido esta palabra para que no se deje enredar en confundir y tenga usted una clara posición en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Queremos orar antes de irnos por su petición y su necesidad. Pastor Pedro, diríjanos en oración. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias por permitirnos, Señor, a través de este medio usar, Señor, y dar esta palabra, esta doctrina a cada uno de nuestros televidentes y a cada persona que nos ve, a un creyente. Dios mío, si hay confusiones en ellos, aclara su mente, acláralos doctrinalmente para la gloria tuya, pues sabemos que los dones son una bendición para la iglesia, pero Señor, que siempre tengan como fin edificar, exhortar cuando fuere necesario y consolar, para que así el cuerpo de Cristo sea saludable y podamos estar preparados y listos para ese gran evento que es cuando tú vengas por tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pastor Pedro, la Biblia dice en el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por eso los cristianos decimos no al Halloween, no vamos a participar en esta fiesta pagana, no estamos de acuerdo en que los niños salgan a estas prácticas, no estamos de acuerdo en todo ese comercio que gira en torno a esta fiesta mundana y pagana. Decimos no al Halloween, Pastor Pedro. Así es, Pastor William, ese es una mensaje de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial para todos los cristianos del área metropolitana, que no caigamos en estas falsas celebraciones sin fundamento bíblico. Nos despedimos de ustedes esperando que
esta programación haya sido de mucha bendición para cada uno de nuestros televidentes. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.